La tarde había caído con esa calma tibia que invita a dejar las ventanas abiertas y permitir que el aire suave recorra cada rincón. El salón estaba en penumbra, iluminado solo por la luz dorada que entraba sesgada por las cortinas. Javier estaba sentado en el sofá, hojeando un libro que apenas le retenía la atención. Desde hacía semanas, la casa le parecía más silenciosa de lo habitual, como si cada objeto hubiera decidido guardar sus sonidos para otro momento. Vivía en una calle tranquila, donde las casas se conocían de memoria, y los vecinos intercambiaban saludos breves, casi rituales. Entre ellos estaba Marcos, su vecino de toda la vida, un hombre amable que vivía con su familia a 2 puertas de la suya. Javier había tratado con él en ocasiones, compartiendo charlas casuales sobre el clima o sobre el cuidado del jardín, pero nunca había tenido una relación estrecha con su familia. Sabía, sin embargo, que Marcos tenía un hijo adulto, Daniel, al que apenas había visto un par de veces, un joven de mirada intensa y presencia segura, de esas que dejan un rastro incluso después de marcharse. Ese día, mientras la luz declinaba, el timbre sonó. Javier se levantó sin prisa, pensando que quizás sería algún repartidor o un vecino en busca de una herramienta prestada. Al abrir la puerta, se encontró con Daniel. Vestía de manera sencilla, una camiseta clara y unos vaqueros que dejaban entrever la facilidad con la que se movía. En su rostro, una expresión que mezclaba cortesía con algo más reservado, como si estuviera evaluando el terreno antes de dar el siguiente paso. «Hola, Javier», dijo con voz grave, aunque tranquila. «Mi padre me pidió que te trajera esto». Le tendió una pequeña bolsa de papel. Javier la tomó, sintiendo el roce breve de sus dedos, un contacto mínimo que, sin embargo, pareció más largo de lo que fue. Dentro había un par de frascos de mermelada casera, algo que Marcos solía compartir con los vecinos. «Gracias, Daniel, no tenías que molestarte». «No es molestia», respondió, con una ligera sonrisa que no alcanzaba del todo a sus ojos. «Además, hacía tiempo que quería pasar a saludarte». Javier notó un leve cambio en el ambiente, como si la temperatura hubiera subido 1 grado. Invitó a Daniel a pasar, y el joven aceptó con naturalidad, dejando que la puerta se cerrara detrás de él. En el salón, el silencio volvió a hacerse presente, pero ya no era el mismo. Daniel miraba alrededor con curiosidad tranquila, como si quisiera retener cada detalle. Se sentó en un sillón y Javier, frente a él, sintió por un instante que el aire se había vuelto más denso. No era incomodidad, sino una tensión sutil, como un hilo invisible que los unía. «Tienes una casa muy acogedora», comentó Daniel, apoyando un brazo en el reposabrazos y dejando que su postura se abriera, relajada. «Gracias, supongo que el silencio ayuda», respondió Javier, observando cómo el joven lo miraba directamente, sin apartar la vista. Esa mirada se prolongó más de lo necesario, y Javier sintió un cosquilleo ascendente en la nuca, una señal silenciosa que no quiso interpretar demasiado rápido. Daniel, por su parte, parecía disfrutar del momento, como si cada segundo en aquella estancia fuera parte de algo que apenas comenzaba a desplegarse. Hubo un instante en que sus manos volvieron a rozarse, esta vez cuando Javier le ofreció un vaso de agua. El toque fue leve, pero suficiente para que ambos se quedaran un segundo más cerca de lo habitual. No dijeron nada, pero sus respiraciones se acompasaron de manera inconsciente, como si sus cuerpos entendieran un lenguaje que sus bocas aún no habían pronunciado. Javier se recostó un poco en el sofá, notando el calor que le subía por el pecho. Daniel lo observaba con una media sonrisa, una que sugería que aquel encuentro tenía más matices de los que cualquiera de los dos había previsto. La tarde seguía cayendo, y el aire en la sala se impregnaba de una electricidad que ninguno parecía dispuesto a disipar. Zapitativ ChatGPT. El sol ya se había escondido del todo, y la luz cálida del atardecer
había dejado paso a un resplandor más tenue, filtrado por la lámpara de pie junto al sofá. Afuera, el murmullo distante de la calle se mezclaba con el canto de algún grillo precoz, pero dentro de la casa el silencio seguía siendo protagonista. Era un silencio denso, cargado de algo indefinible, como si cada movimiento estuviera medido para no romper el hilo invisible que se había tejido entre ellos. Javier, todavía con el vaso en la mano, lo dejó sobre la mesa baja de cristal. Su mirada se cruzó con la de Daniel, y en esa fracción de segundo sintió que la estancia se encogía, como si todo lo demás desapareciera. Daniel mantenía los codos apoyados en las rodillas, inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas. No había en su postura ninguna urgencia, pero sí una disposición abierta, expectante. «Siempre me han gustado las casas tranquilas», comentó Daniel, rompiendo el silencio con un tono suave. «Supongo que es porque paso demasiado tiempo rodeado de ruido». Javier asintió, pero no respondió de inmediato. Estaba más pendiente de cómo la voz de Daniel llenaba el espacio, cómo cada palabra parecía resonar de un modo íntimo, casi personal. «Aquí el tiempo va más despacio», contestó al fin. «A veces incluso demasiado». Daniel sonrió, pero no apartó la mirada. Se incorporó un poco en el sillón, dejando que su rodilla rozara apenas el borde del sofá donde Javier estaba sentado. El contacto fue sutil, casi imperceptible, pero suficiente para provocar un leve cosquilleo que se extendió por la pierna de Javier como una corriente tibia. «Eso no siempre es malo», dijo Daniel, con una entonación que parecía contener más de un significado. Hubo un breve silencio después, durante el cual Javier se levantó para dejar la bolsa con las mermeladas en la cocina. Cuando volvió, encontró a Daniel observando un cuadro en la pared, un paisaje marino que siempre le había transmitido calma. El joven se acercó unos pasos, sin tocarlo, pero con esa atención concentrada que revela algo más que simple curiosidad. «Es bonito. Transmite una sensación de espera», murmuró Daniel, sin girarse. «¿Espera?», preguntó Javier, deteniéndose a su lado. «Sí», respondió él, girando apenas la cabeza para mirarlo. Como si algo estuviera a punto de suceder. La proximidad era distinta ahora. Estaban a menos de un brazo de distancia, y el aire que compartían parecía más denso, cargado de un calor discreto que emanaba de sus cuerpos. Javier sintió cómo su respiración se volvía un poco más profunda, y en el silencio se escuchaba también la de Daniel, acompasada, pero con un matiz contenido, como si algo se agitara bajo la superficie. Un roce involuntario en el dorso de la mano hizo que ambos se quedaran quietos, como si el tiempo se hubiera detenido. El contacto fue breve, pero su intensidad lo hizo parecer más prolongado. Daniel no retiró la mano de inmediato. En cambio, la dejó lo suficientemente cerca como para que el calor persistiera, como una presencia invisible que invitaba a no romper el momento. «Si no te molesta», contestó Daniel en el mismo tono, con una media sonrisa que tenía algo de reto y de promesa. Volvieron al salón, pero esta vez eligieron sentarse más cerca, compartiendo el mismo sofá. No había un motivo claro para ello, más allá de la atracción tácita que empezaba a volverse imposible de ignorar. Entre ellos, apenas un palmo de distancia, y sin embargo, esa mínima separación parecía arder con una intensidad que ambos sentían en la piel. Mientras hablaban de temas triviales, viajes, aficiones, recuerdos vagos, cada palabra, cada gesto, se impregnaba de un subtexto que ninguno se atrevía a nombrar. Javier notaba el calor del cuerpo de Daniel a su lado, y cada vez que el joven se inclinaba hacia él para decir algo, el roce de su hombro y el leve aroma de su piel le provocaban una oleada de sensaciones que le costaba disimular. En un momento, Daniel dejó caer una mano sobre el respaldo del sofá, justo detrás de Javier. No lo tocaba directamente, pero la cercanía era suficiente
para que el vello de su nuca se erizara. Fue un gesto casual en apariencia, pero que parecía calculado para acortar distancias sin forzarlas, para explorar hasta dónde podía llegar antes de cruzar una línea invisible. El reloj marcaba una hora en la que, en cualquier otra circunstancia, Javier ya estaría pensando en despedir a una visita. Pero esa noche, el tiempo había dejado de tener la misma importancia. Afuera, la noche seguía avanzando. Dentro, todo parecía girar en torno a un único punto, el espacio cada vez más reducido entre ellos. El silencio que se instaló entonces no fue incómodo. Al contrario, tenía la densidad de algo que estaba madurando, como una fruta a punto de desprenderse de su rama. Javier percibía cada pequeño movimiento de Daniel, cómo acomodaba la espalda contra el sofá, cómo el aire entraba y salía de sus pulmones, cómo sus dedos jugueteaban con el borde de su camiseta de manera distraída. El salón estaba apenas iluminado por la lámpara de pie, lo que dibujaba sombras suaves sobre sus rostros y creaba un rincón íntimo, casi apartado del resto del mundo. La penumbra hacía que las miradas duraran más, que los gestos parecieran más cargados de sentido. «Es curioso», dijo Daniel, rompiendo la quietud. «Nunca había estado aquí contigo solo». Javier lo miró, evaluando si aquellas palabras llevaban implícita una intención. Tal vez sí, porque en los ojos del joven había un brillo que no recordaba haber visto antes. «Supongo que nunca se dio la ocasión», respondió, sin apartar la vista. Daniel sonrió apenas, pero no contestó. En lugar de eso, se inclinó hacia la mesa para alcanzar el vaso de agua que Javier le había servido antes. Ese movimiento, breve y natural, hizo que su brazo rozara el de Javier, un contacto leve, pero que provocó un latido más rápido en su pecho. El roce fue suficiente para que algo cambiara en la forma en que estaban sentados. Daniel, en lugar de volver a recostarse como antes, quedó un poco más cerca, con la rodilla apenas tocando la de Javier. Nadie dijo nada sobre ello, pero ambos eran conscientes de que esa proximidad ya no era casual. Las conversaciones triviales fueron quedando atrás, sustituidas por pausas largas en las que las miradas sostenidas decían más que las palabras. Javier sentía que la distancia entre ellos era una línea invisible que ambos tanteaban con cautela, como si supieran que, una vez cruzada, nada volvería a ser igual. «Siempre me ha parecido que eres una persona muy reservada», comentó Daniel, en un tono que mezclaba observación y curiosidad. «¿Eso es bueno o malo?», preguntó Javier, arqueando una ceja. «Depende», dijo Daniel, dejando la frase en el aire, como una cuerda tendida que invitaba a ser tensada. Hubo un silencio. Luego, sin pensarlo demasiado, Javier giró apenas el cuerpo hacia él. No había intención declarada en su gesto, pero sí una apertura, un dejarse estar más cerca de lo debido. La respuesta de Daniel fue sutil, una ligera inclinación hacia adelante, suficiente para que sus rostros quedaran más próximos, para que la respiración de uno se mezclara con la del otro. Javier sintió un calor ascenderle por el cuello, un pulso acelerado que parecía sincronizarse con el del joven. Daniel, por su parte, no apartó la mirada. Al contrario, la sostuvo con una intensidad que lo obligaba a confrontar lo que ambos estaban empezando a admitir sin palabras. El reloj del pasillo marcó la hora, un sonido hueco que, lejos de romper el momento, lo acentuó. Javier fue consciente de cada detalle: la textura suave del sofá bajo su mano, el aroma ligero a madera y jabón que emanaba de Daniel, el leve movimiento de su pecho al respirar. Cuando una corriente de aire nocturno se coló por la ventana entreabierta, Javier notó un escalofrío recorrerle los brazos. Daniel, casi instintivamente, acercó su mano para rozar el antebrazo de Javier, como si quisiera comprobar si tenía frío. Ese toque, breve y ligero, encendió algo más profundo,
una chispa que se propagó como fuego lento por todo su cuerpo. La mano de Daniel se retiró, pero el calor persistió. La tensión entre ambos se volvió más espesa, más tangible. Javier supo entonces que estaban al borde de un punto sin retorno, y que la única pregunta que quedaba era quién se atrevería a cruzarlo primero. El instante posterior al roce se alargó como si el tiempo hubiera decidido suspenderse, atrapándolos en un espacio donde todo lo que no fueran ellos dos carecía de importancia. Javier sintió que su respiración se había vuelto más lenta, pero al mismo tiempo más profunda, como si buscara absorber cada matiz de aquel momento. La forma en que la luz cálida del salón acariciaba el rostro de Daniel, el brillo sereno de sus ojos, la quietud expectante que parecía envolverlos. Daniel no apartaba la mirada, y en ese silencio cargado de significado, cualquier palabra hubiera sonado como una interrupción. Había algo magnético en esa quietud, una fuerza invisible que los empujaba a acercarse sin que ninguno de los dos lo declarara abiertamente. Javier notó cómo su propio pulso le golpeaba en las sienes, marcando un ritmo que parecía acompasarse al de Daniel, como si sus cuerpos estuvieran comunicándose en un lenguaje secreto que no necesitaba frases. «No sé por qué», dijo Daniel al fin, en un susurro que más parecía un pensamiento pronunciado sin querer. «Pero aquí me siento distinto». Javier arqueó una ceja, intentando mantener un tono neutral, aunque por dentro la confesión le había sacudido. «¿Distinto cómo?» Daniel bajó un instante la mirada hacia sus manos, que jugaban con el borde de su camiseta, y luego volvió a mirarlo, con un destello entre vulnerable y seguro. Como si pudiera decir cosas que normalmente no diría. La frase se quedó suspendida entre ellos, acompañada por una tensión que se estiraba con cada segundo. Javier sintió que sus hombros se relajaban un poco, no porque la tensión se hubiera ido, sino porque empezaba a aceptarla, a dejarse envolver por ella. Un leve crujido de la madera del suelo, quizá provocado por un cambio de temperatura, rompió el silencio, pero no el hilo invisible que los mantenía enlazados. Daniel movió la pierna apenas, de manera que su rodilla rozó la de Javier. Fue un contacto mínimo, pero cargado de electricidad, como una chispa que recorre un cable y lo deja vibrando por dentro. «Nunca pensé que vendrías», comentó Javier, apenas moviendo los labios. «Yo tampoco», contestó Daniel, y había algo en su voz, un matiz grave, que parecía admitir que aquel encuentro no era fruto del azar. El aire entre ellos se volvió más denso. Javier pudo notar que la respiración de Daniel era más profunda, y que sus hombros se movían con un ritmo distinto, casi acompasado al suyo. Por un momento, se permitió observarlo sin disimulo. El perfil bien definido, la sombra que la lámpara proyectaba sobre su cuello, el leve temblor en la comisura de sus labios cuando parecía contener algo que no se atrevía a decir. Daniel, de pronto, se inclinó hacia la mesa para dejar el vaso de agua. Ese gesto, tan cotidiano, se convirtió en un momento suspendido. Su hombro rozó el de Javier, y ese simple contacto bastó para que un calor súbito le ascendiera por el pecho. «Perdona», murmuró Daniel, aunque su voz carecía de verdadera disculpa. Más bien sonaba como si quisiera comprobar hasta dónde podía llegar sin romper el frágil equilibrio. Javier no respondió. Solo giró un poco el cuerpo hacia él, acortando la distancia. Era un movimiento sutil, pero con una intención clara: permitir que la proximidad dejara de ser un accidente. Daniel captó el gesto y no se apartó. Al contrario, pareció relajarse, como si hubiera estado esperando esa señal desde el momento en que cruzó la puerta. El sonido lejano de un coche pasando por la calle les recordó que el mundo seguía ahí fuera, ajeno a lo que estaba ocurriendo en aquel salón. Sin embargo, para ellos, ese mundo quedaba ahora al otro lado de un muro invisible. «¿Y si alguien viniera ahora?», preguntó Daniel, sin apartar la mirada,
con una media sonrisa que revelaba un atrevimiento nuevo. Javier lo sostuvo con los ojos, sintiendo que algo dentro de él se rendía ante aquella mezcla de desafío y vulnerabilidad. «No creo que eso pase», respondió, con un tono bajo y seguro, casi como si le estuviera prometiendo algo más que simple privacidad. Sus manos permanecían sobre sus propias rodillas, pero cada músculo de su cuerpo parecía inclinado hacia él, como si la cercanía física ya fuera inevitable. Daniel respiró hondo, y ese aire cargado de tensión pareció llenar todo el espacio. En ese instante, un pequeño movimiento lo cambió todo. Javier levantó la mano, sin tocarlo aún, pero dejándola lo suficientemente cerca como para que Daniel pudiera sentir el calor que irradiaba. Esa mínima distancia, ese casi contacto, fue más intenso que cualquier gesto explícito. Daniel cerró los ojos un segundo, como si estuviera memorizando la sensación. Cuando volvió a abrirlos, algo había cambiado en ellos. La duda había cedido espacio a una determinación silenciosa. El salón parecía más pequeño, el aire más espeso, y la atracción que hasta ese momento había sido una corriente sutil se transformó en una fuerza palpable que tiraba de ambos hacia un lugar del que no habría regreso. Javier sintió que aquel momento estaba hecho de silencios cargados, de respiraciones que se rozaban sin llegar a mezclarse, de miradas que ya no sabían fingir desinterés. La mano que había dejado suspendida cerca del hombro de Daniel permanecía ahí, irradiando un calor que parecía recorrer el aire y encender la piel del otro. No había contacto directo, pero la proximidad era tan densa que cada latido se sentía amplificado, como si resonara en el pecho del otro. Daniel no apartaba los ojos, y en ellos brillaba algo que no era del todo nuevo, pero que hasta entonces había permanecido oculto. Un deseo contenido, un anhelo que había aprendido a callar, pero que ahora encontraba grietas por las que escapaba. Bajó ligeramente la barbilla, no para romper el contacto visual, sino para intensificarlo, como si invitara a Javier a acercarse un poco más. Javier notó que sus hombros se inclinaban hacia adelante, casi sin proponérselo, que sus rodillas se movían lo suficiente para que las piernas de ambos se rozaran con naturalidad, como si siempre hubieran estado sentados así. El calor del contacto, tan leve y casual en apariencia, fue suficiente para que un escalofrío recorriera a Daniel desde la base de la espalda hasta la nuca. «No pensé que...» empezó a decir Javier, pero las palabras murieron en sus labios, no porque no tuviera qué decir, sino porque cualquier frase hubiera sido demasiado pequeña para lo que estaba sintiendo. Daniel ladeó una sonrisa apenas perceptible. «Yo tampoco, pero estoy aquí». La forma en que lo dijo no era una simple afirmación, era una entrega, una confesión velada de que aquel instante no era fruto del azar. Afuera, un golpe de viento agitó las cortinas, dejando pasar un aire fresco que contrastó con el calor creciente en el salón. Ese contraste hizo que Javier sintiera cada centímetro de su piel más consciente, más despierta. Sin romper la conexión, Javier dejó que su mano descendiera lentamente hasta posar sus dedos sobre el antebrazo de Daniel. No fue un gesto brusco ni directo. Fue una caricia apenas insinuada, como si quisiera asegurarse de que cada centímetro de ese contacto quedara grabado. Daniel se tensó un segundo, no por rechazo, sino por el impacto de aquella corriente cálida que le atravesó el cuerpo, como si su piel hubiera estado esperando ese roce desde mucho antes. El silencio volvió a imponerse, pero ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de pulsos acelerados, de respiraciones que se acortaban, de un leve temblor en las manos que ninguno intentaba disimular. Javier sintió que su propio pecho subía y bajaba más rápido, que el aire que compartían estaba cargado de un aroma mezclado, el de Daniel, el suyo, creando una atmósfera íntima que parecía cerrarse sobre ellos. Daniel, con un movimiento casi imperceptible, giró la muñeca para que la palma de su mano tocara la de Javier.
Ese gesto, tan simple, selló algo que ya había estado latente, la aceptación de lo que ambos sentían. Sus dedos se entrelazaron lentamente, y la presión era suave pero firme, como si quisieran asegurarse de que ninguno escaparía de esa conexión. «Javier», susurró Daniel, y su voz tenía un matiz grave que parecía nacer desde lo más profundo de su pecho. «No sé si debería estar aquí». «Pero lo estás», respondió Javier con una seguridad serena que parecía envolverlos. Sus rostros estaban ahora tan cerca que podían sentir el calor de la respiración del otro, el leve roce de sus exhalaciones. Ninguno se movía bruscamente. Todo avanzaba con la lentitud de algo inevitable, como la marea que sube sin prisa, pero con la certeza de que acabará cubriendo la orilla. Daniel dejó que su rodilla presionara suavemente la de Javier, como si quisiera anclarlo en el momento. Javier, por su parte, inclinó apenas la cabeza, reduciendo esa última distancia invisible que los separaba. El corazón le golpeaba con fuerza y sintió que el de Daniel, al otro lado, llevaba un ritmo muy parecido. El tiempo dejó de existir cuando sus frentes se tocaron. No fue un beso inmediato. Fue un roce íntimo, casi reverente, donde podían sentir el calor de la piel y escuchar el susurro de sus respiraciones. Era como si estuvieran diciéndose cosas que no se podían poner en palabras, como si en esa quietud hubiera más verdad que en cualquier conversación. Daniel cerró los ojos y Javier, viéndolo así, sintió como una oleada de ternura y deseo lo invadía. Sus manos seguían entrelazadas, sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro, y la tensión que habían cultivado durante toda la tarde llegó a un punto en el que ya no se podía retroceder. Fue entonces, en un gesto lento y consciente, que Javier inclinó un poco más la cabeza y dejó que sus labios rozaran los de Daniel. El primer contacto fue suave, apenas un toque, pero lo suficientemente cargado para encender una corriente que los atravesó a ambos. Daniel respondió con la misma delicadeza, como si quisieran memorizar la textura, la temperatura, el temblor que recorría a cada uno. El beso se sostuvo unos segundos que parecieron eternos, no por la duración, sino por la intensidad con la que ambos lo vivieron. Cuando se separaron levemente, sus miradas ya no tenían el mismo brillo. Había en ellas la certeza de que habían cruzado un umbral del que no podían volver. Javier mantuvo la mano sobre el rostro de Daniel, sintiendo la calidez de su piel, y supo que, a partir de ese momento, todo lo que viniera después estaría marcado por ese instante. Daniel, sin soltarlo, apoyó su frente contra la suya y sonrió con esa mezcla de alivio y vértigo que aparece cuando uno se atreve a seguir lo que siente, aunque no sepa a dónde lo llevará. Afuera, el viento siguió moviendo las cortinas y el mundo continuó su curso, ajeno a lo que había ocurrido en aquel salón. Pero para ellos, nada volvió a ser igual.